Hoy vamos a ministrar la palabra del Señor, contestar una pregunta muy importante. ¿Por qué la idolatría es tan peligrosa? ¿Por qué la idolatría es tan peligrosa? Y vamos a continuar en la carta a los Corintios. Ustedes saben que aquí en la iglesia nosotros predicamos libro por libro, carta por carta, capítulo por capítulo. A veces el Señor me guía hacia un tema y hacemos una pausa, pero siempre volvemos a donde arrancamos o donde quedamos. Entonces es importante de esta manera de que usted no vaya a decir, ay, ¿cómo el pastor sabe lo que me está pasando en mi vida? No yo, el Señor. Así que esto es lo que nos toca predicar en esta tarde. Y así dice el Señor en esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La palabra de Dios, hermanos, comienza a tratar el problema de la idolatría en el capítulo 8. Allí trata los asuntos de comer carne sacrificada a un ídolo y de comer dentro del templo de algún ídolo. La preocupación del apóstol Pablo en aquel momento era por el hermano débil cuya conciencia era herida por las acciones de los cristianos que eran más maduros. Ahora, en la primera parte de este capítulo 10, que comenzamos a predicar ya hace 2 semanas, Pablo retoma el tema de la idolatría en los versículos del 6 al 10 y se refiere, iglesia, a la adoración idolátrica de la que fue culpable el pueblo de Dios en el monte Sinaí. Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 32, del 1 al 20. Al reflexionar, hermanos, en las experiencias que el pueblo de Dios tuvo en el desierto, Pablo opera sobre la base de que el pueblo de Dios es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o sea, nosotros, la iglesia. Y da ejemplos descriptivos de la desobediencia del pueblo de Dios, como si ustedes recuerdan, lo leímos y lo tratamos en ese momento, como fue que ellos se hicieron un ídolo, fornicaron, murmuraron contra Dios, entre otros pecados que ellos cometieron. Ahora el apóstol Pablo amonesta a todos
los que pertenecemos a la familia de Dios, diciéndonos que no cometamos los mismos errores. En esta segunda parte del capítulo 10, del versículo 14 al 22 que vamos a tratar hoy, el Señor nos hace la misma advertencia, clara y contundente. Huyan de la idolatría, como a sensatos os hablo. Y dada la urgencia con que nos habla el Señor acerca de este tema, hermanos, hoy daremos respuesta clara a la gran pregunta: ¿por qué la idolatría es tan peligrosa? ¿Por qué la idolatría es tan peligrosa? Número uno, hermanos, porque nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Primero de Corintios 10:14, vuelve allí a su Biblia, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La mayoría de las veces nosotros como hijos de Dios se nos olvida lo peligroso, lo contagioso, lo seductor que es este pecado de la idolatría. Y fíjese que estoy diciendo hijos de Dios, y fíjese que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia, a los hijos de Dios. La idolatría, hermanos, no solo se limita a adorar imágenes fabricadas por las manos de los hombres, sino que es también adorar cualquier cosa que no es nuestro Dios, que no es el Dios verdadero, que no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y adorarlo como Él dice en su palabra. Cuando nosotros adoramos a Dios, no solamente que debemos adorarlo, sino que debemos adorarlo como Él dice en su palabra. No por las invenciones, como dice la confesión, nuestra confesión de fe, no con las invenciones de los hombres. Ay, es que a mí me parece bien que deberíamos tener danzas o luces como una discoteca. No, hermano. Dios dice en su palabra cómo Él quiere ser adorado. Y cualquier otro tipo de adoración es una adoración falsa y que Dios no la recibe. Y ahí nosotros, por eso nos vamos con el principio regulador. Que nosotros adoramos a Dios como Él dice en su palabra, porque la iglesia es de Él y nosotros somos de Él. Un ejemplo de idolatría puede ser una idea filosófica que contradiga el Evangelio de Cristo. Porque como cristianos decimos, no, ya yo no tengo imágenes en mi casa, ya yo saqué todo eso. Pero hermanos, hay idolatría externa, pero también interna. Otro ejemplo puede ser un hábito pecaminoso, una ocupación. Me ocupo tanto que mi trabajo se convierte en un Dios. Un deporte. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día es muy común, y para que ustedes vean el ataque del enemigo contra la iglesia, donde los deportes y todas las cosas las ponen el domingo. ¿Por qué usted cree que lo ponen el domingo? Para que usted no venga, para que usted sea parte de Dios, para que sus hijos no conozcan a Dios. Eso es simple. Lo hacen a propósito, hermanos. Yo entiendo que hay cosas extraordinarias, providenciales, de que usted no puede venir a la iglesia el domingo, que es el día separado para la adoración a Dios. Y eso está bien porque usted no puede, no se lo permite, pero está su control. No porque me voy a quedar porque hay un juego o porque esto o porque lo otro que esté en mis manos y yo me quede y me vaya.
a otro lugar que no sea la casa de Dios, no es aceptable, hermanos. No es aceptable. El día del Señor es del Señor y es santo y consagrado y separado para la adoración de los santos a Dios. Cualquier cosa que reciba el primer lugar o que disminuya el lugar que corresponde a nuestro Señor es idolatría. Cualquier cosa. Un hijo, una madre, un esposo, lo que sea. El Señor dijo claramente, al que amare padre, madre, hijo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no es digno de mí. Un contraste claro lo vemos en el libro de Job. Por favor, acompáñeme a Job. Job, capítulo 31. Job fue un hombre que se resistió, se negó a inclinarse a adorar las riquezas materiales. Job 31 del 24 al 28. Él dice, mire lo que dice la expresión de Job. Esto impacta, hermanos. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Hermanos, si adoramos lo que poseemos, si centramos nuestras vidas en nosotros mismos, en preocuparnos desmedidamente por nuestras necesidades y nos olvidamos por las necesidades de los demás, hemos negado a nuestro Dios. Recuerde, hermanos, que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Vivíamos complaciendo los deleites de esta carne, esclavos a él, y el Señor nos libertó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora somos libres, vivimos para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, esto para usted también, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El Señor no nos ha dejado aquí, hermanos, como es el tema mayoritario donde quiera que uno va, para que nosotros nos hagamos ricos. No, eso es una mentira. El Señor nos ha salvado y nos ha transformado para que nosotros seamos testigos de Él aquí donde nosotros estamos. La tarea principal de la iglesia es predicar el Evangelio, reconciliar al mundo con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea principal de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado, como dijo el teólogo Juan Calvino. Él dijo que el corazón del ser humano es un fabricante de ídolos. Se levanta uno y hay que tumbarlo. Se levanta el otro y hay que tumbarlo. Por eso tenemos todos los días, ¿cómo está mi corazón? Santificarlo con la palabra de Dios. Recuerden Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se va a renovar? A través de la palabra, a través de la oración,
a través del ayuno, a través de la búsqueda, a través de la consagración, a través de la comunión con los santos. Desde la caída, el ser humano ha querido y quiere transformar a Dios a su conveniencia. Usted no se ha topado que hay personas que dicen, no, yo tengo a Dios y yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia, no leo la Biblia. ¿Qué Dios es ese? Ese es un Dios imaginario. El hombre puede hacer eso es idolatría. Es un Dios que solamente existe en la mente de ellos, pero no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que se nos ha revelado en su palabra, que vino a este mundo, que se encarnó en la persona de Jesucristo y vino a abrir un camino, a buscar a su pueblo arrepentido, a su pueblo humillado delante de su presencia, por tanto que Él ha hecho por nosotros. Pero el ser humano anda así, transformando y buscándose un Dios imaginario. Vaya a Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23. Nos dice la palabra de Dios refiriéndose a la culpabilidad del hombre por el pecado de la idolatría. Dice, Romanos 1, del 21 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y cuáles fueron las consecuencias o son las consecuencias de esta idolatría? Siga leyendo conmigo Romanos 1:24. Aquí nos habla de las consecuencias de los que se entregan a la idolatría y desobedecen a Dios constantemente. Esto es lo que les sucede. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las que concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia se refiere aquí, hermanos, en este versículo, a un deseo apasionado por lo inmoral y lo materialista. Eso es la concupiscencia de sus corazones. Y 4 versículos más adelante, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Aquí está la consecuencia. Y usted sigue leyendo ese capítulo, hermano. Y usted ve las atrocidades que empezaron a suceder por causa de ellos hacerse ídolos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dejaron el matrimonio, dejaron lo natural, lo que Dios ha creado. Y dijeron, no te necesito, Dios. Yo ahora voy a hacer lo que yo quiero. No hay peor cosa que pueda sucederle a una nación, a un hogar, a una persona, que Dios lo abandone. Cuando un pueblo, una familia o una persona se entrega a la idolatría, Dios lo abandona. Dios lo abandona. La idolatría trae juicio sobre los incrédulos y castigo sobre los creyentes. Por eso el Señor le da a sus hijos una fuerte advertencia en el versículo que venimos ahora exponiendo. Nos dice, huyan de la idolatría. ¿Por qué la idolatría es tan peligrosa? Porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos
a Cristo. Primera de Corintios 10, 16, 17 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Fíjese lo serio. Fíjese lo serio que es participar de la mesa del Señor. En la Santa Cena del Señor se nos recuerda, hermanos, que estamos en pacto con Dios, unidos a Cristo y unidos los unos a los otros. Somos hermanos porque somos participantes de un mismo espíritu. Somos hermanos porque hemos sido lavados con la misma sangre y tenemos comunión con un mismo Padre que es Dios. Pero también la Santa Cena es un medio de gracia que alimenta nuestras almas. Cuando participamos del pan y del vino, nos nutrimos espiritualmente y crecemos, hermanos, en gracia. Además, al participar espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo, nuestra unión con Él se fortalece. Es un medio de gracia. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuándo es aquel tiempo? Cuando estabas sin Dios, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Estamos total y completamente unidos a Cristo en esta santa ordenanza, recordándonos que estamos en pacto con Él, hermanos, en obediencia a Él y en sumisión a Él. Así es que debemos andar. Por eso es tan peligroso cuando nosotros venimos a participar de la Santa Cena y no andamos como dice el Señor. Dice, sin discernir el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios 11, 30, 31. De eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Pero el punto número 3, ¿por qué la idolatría es tan peligrosa? Porque nos involucra con los demonios. ¿Usted sabía eso? La idolatría nos involucra con los demonios. Lea conmigo 1 Corintios capítulo 10, versículos 18 al 20. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En el antiguo pacto, antes que Cristo viniera, muriera y derramara su preciosa sangre para el perdón de los pecados de su pueblo, el pueblo de Dios, iglesia, allá en el pasado, le ofrecía a Dios sacrificios para el perdón de sus pecados. Y en estas ceremonias religiosas, una parte del sacrificio era ofrecida al Señor, otra parte era para el sacerdote y la otra parte era
para el que ofrecía el sacrificio. Pero el punto aquí es que todos quedaban involucrados en esa ceremonia. La ofrenda a Dios, el sacerdote y el que ofrecía el sacrificio. Todos quedaban involucrados. De igual modo, hermanos, nosotros cuando participamos de una ceremonia cristiana o en alguna ceremonia pagana, que puede ser donde se le ofrece culto a los ídolos o fiestas paganas, donde el pecado abunda sin desenfreno, quedamos involucrados con ellos. Por eso siempre hacemos hincapié, cuidado donde se mete, pero no es por miedo, es por la salud suya espiritual. Las cosas espirituales son muy, muy serias. Por eso ningún hijo de Dios debe por ninguna razón involucrarse en cultos paganos ni en fiestas donde se le dé rienda suelta al pecado. Dios es muy celoso con su pueblo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18 nos dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el siguiente versículo 20 que venimos exponiendo nos dice, de 1 de Corintios 10, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, o sea, ustedes, los creyentes, os hagáis partícipes con los demonios. El ídolo en sí, hermanos, el pedazo de madera, el pedazo de yeso o de hierro no tiene poder en lo absoluto. No tiene poder. Por eso la palabra de Dios nos dice que un ídolo no es nada en este mundo. 1 Corintios 8:4. Pero claramente nos dice aquí en el versículo 20 que detrás de estas estatuas están los demonios. Cuando una persona se arrodilla, le habla o le tiene respeto o le rinde culto a estas imágenes, fotografías, como usted lo quiera llamar, lo que está haciendo es adorando o rindiendo culto a los demonios y no a Dios. Cuando el Señor me salvó a mí, saqué todo. Porque entendí esta verdad. Dios me abrió el entendimiento. Y recuerdo que personas muy queridas nos habían regalado un cuadrito así chiquitico, ¿verdad? De un ídolo. Y lo habíamos puesto en un sitio donde no podíamos ver muy verdaderamente, estaba de la entrada de la puerta, pero estaba así arriba y no nos habíamos dado cuenta de sacar eso. Y un día orando, el Señor me mostró eso y el sitio y todo. ¿Y qué hice yo? Me levanté de la oración, fui allí, agarré eso y lo eché en la basura. Porque nada se puede interponer entre mi Dios y yo. Nada se puede interponer entre su Dios y usted, hermanos. Dios es celoso, no juega con las cosas. Y Él cuando salva a alguien, lo salva. Es mucho lo que el Señor ha hecho por nosotros para que nosotros lo tengamos en poco. Punto número 4, ¿por qué la idolatría es tan peligrosa? Porque no debemos tentar al Señor nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 21 al 22, nos dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y mira las dos preguntas que hace. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es imposible que un hijo o una hija de Dios pueda tener comunión con el Señor y a la misma vez con los demonios. Imposible. Ningún cristiano genuino puede ser poseído por los demonios. Eso es una verdad. Pero sí puede ser influenciado por ellos. Influenciado por ellos, sí. Pastor, ¿cómo? Cuando por desobediencia al Señor coqueteamos con las cosas que son pecado y que sabemos que lo son, nosotros abrimos puertas a la influencia demoníaca. ¿Sabía usted que el pecado atrae la influencia demoníaca en una persona? Un caso de influencia demoníaca lo vemos en Hechos. Vaya conmigo a la palabra. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 5. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 5. Cuando Pedro reprendió a Ananías y le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mire las preguntas. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó muerto porque le había mentido a Dios. De Dios nadie se burla. Ellos habían cedido al pecado ¿de qué? De la codicia. Y habían mentido a Dios. Y ahí delante de la iglesia habían mentido al siervo de Dios y habían mentido a la iglesia. Y en ese momento el Señor lo cortó. Porque de Dios nadie se burla. Nuestro mismo Dios escribió en los 10 mandamientos, hermanos. Y en los 2 primeros, fíjese que son los 2 primeros, Él dijo claramente, vaya a Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. Éxodo 20, 3 al 6 dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No, pastores, que yo solamente las venero o las honro. No las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los que guardan mis mandamientos. Cuando dice guarda significa obedece mis mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay personas, familias y naciones, y esto es una gran verdad, hermanos. Personas, familias y naciones enteras bajo la influencia demoníaca por causa de la idolatría. Sea interna o sea externa. Recuerde que aquí se levantan ídolos también. Sea externa o sea interna. Y allí no puede haber bendición. En una nación donde, empezando por sus líderes y después por la mayoría de sus habitantes, son santeros, son brujos, son avariciosos, son ladrones, son lujuriosos, borrachos, adúlteros y fornicarios, no puede haber
bendición. Si usted ve históricamente, las naciones se van abajo por lo moral, por lo idólatra que son. Y ahí las naciones caen. Usted quiere ver una nación fuerte, que busque a Dios, que busque la santidad, que sus líderes sean los primeros hombres y mujeres de Dios. Por eso los puritanos impactaron tanto donde pasaron ellos, Inglaterra, aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres de Dios, no solamente en la iglesia, hermano, en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, vivían la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hombres y mujeres que vivan la palabra de Dios. Uno puede decir mucho, aleluya, Dios te bendiga, esto y tener un idioma religioso, mi hermano, pero si usted no vive la palabra de Dios, eso no tiene poder. Eso no tiene poder. Una vida consagrada verdaderamente a Dios, eso tiene un poder. Un testimonio dice más que 1000 palabras. El Señor condena la idolatría tan fuertemente. ¿Por qué? Porque nada es más ofensivo para Él que la idolatría. Y sabe una cosa, si usted es un hijo o una hija de Dios, especialmente si usted se deja seducir por este pecado, no podemos dejarnos seducir, debemos luchar contra eso. Por eso nosotros en la iglesia hacemos tanto énfasis, hermanos, en la palabra. Conozca la palabra, eso es lo único que a usted lo va a mantener. Pastor, es que me voy a perder. No, usted no se va a perder. Si usted es salvo para siempre, hermano, pero va a pasar mucho trabajo. Porque acuérdese lo que el Señor dice, que el que Él ama, Él lo disciplina. El que Él toma por hijo, lo disciplina. Y usted va a pasar y cosas terribles, la hemos visto en la palabra del Señor. Porque Dios es celoso con su pueblo. En el versículo 22 nos dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Un caso terrible que nos ilustra cómo la idolatría provoca la ira de Dios fue cuando su pueblo se apartó en pos de dioses ajenos. Esto lo encontramos en Jeremías, capítulo 25, versículos 9, 6 y 9. Dice que el pueblo, hermanos, se apartó. Se había ido y adorado, y no solamente adorado, sino servido a otros dioses, y ellos habían provocado la ira del Señor. Entonces el Señor pasa sentencia y les dice en el versículo 9, vaya ahí al versículo 9, Jeremías 25, 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Esto hace el Señor. Lo hizo y lo sigue haciendo. Ah, pastor, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. No, mi hermano. Dios es amor, pero Dios también es disciplina. También es ira. Jesucristo vino a buscar y a salvar eso que se había perdido, ¿verdad? Dice la palabra que los seres humanos están bajo la ira de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice que el que lo ha aceptado, ese tiene paz para con Dios, pero el que lo ha rechazado, dice que la ira de Dios permanece sobre esa persona.
Y eso mismo está pasando hoy en muchas naciones. Muchas naciones que le han dado la espalda al Dios verdadero, al Dios que se nos ha revelado en las Santas Escrituras. El pueblo de Dios debe, hermanos, luchar con todas sus fuerzas para no caer en este pecado de idolatría. Y vuelvo, repito, interno o externo. Porque eso trae consecuencias graves a nuestras vidas, a nuestras familias. No podemos tener ninguna alianza con el maligno, con las cosas del maligno. Porque por causa de estar ligados en cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo, no debemos nosotros tener comunión íntima. Y fíjese que estoy hablando comunión íntima con nada ni nadie que no sea el pueblo de Dios. Usted puede tener amistad, ¿verdad?, con personas que no son cristianas, pero comunión íntima, amistad íntima con el pueblo de Dios, con sus hermanos. Y hay veces, hermanos, que en la iglesia los hermanos nada más nos vemos el domingo, 2 horas, 3 horas, hermanos, y después no tenemos que ver nada con los hermanos. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Somos una familia. A mí me duele lo que le pase a usted y a usted le debe doler lo que me pase a mí. Somos una familia. Nosotros no somos como las otras iglesias, ¿verdad? La iglesia del mundo. Que van, se van. Y nadie se conoce, salen como si fuera nada. Y nadie se conoce, nadie se ve. Es más, me siento bien atrás para que nadie me diga nada, ni me saluden. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. No dice que estamos unidos por un mismo sentir, un mismo Dios, una misma sangre, un mismo espíritu. ¿Qué significa eso? Que usted es mi familia eterna. Es más, yo siempre he dicho que un hermano, una hermana, ¿verdad? En la carne estoy hablando. Si no es cristiano todavía, bueno, es su hermano, Dios se lo dio, está aquí, o sus padres están aquí. Pero si no reciben a Cristo, ya en la eternidad no van a hacer nada suyo. Sin embargo, usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, vamos a ser hermanos por la eternidad, para siempre. Y esa eternidad empieza desde aquí, desde ahora. Entonces, fíjese lo serio que es cuando nosotros, hermanos, el Señor nos llama a esta salvación tan grande. No, que a mí no me gusta mucho el hermanito, la hermanita. Hermano, mire, olvídese de eso. No somos perfectos. Estamos en estos cuerpos y así debemos amarnos. Con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros problemas. Pero eso es verdadera iglesia. Un hermano se enferma. Hermano, no te vi el domingo en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está todo? ¿Qué necesitas? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia verdadera de Cristo. ¿En qué conocerán ustedes, dijo el Señor, que son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a amar si nos vemos nada más el domingo y después salimos y ni nos importa el hermano? No, hermano. Amar significa conocernos, buscarnos, ayudarnos. Todos somos débiles, todos nos necesitamos. Unos son más fuertes en una cosa que otra, pero todos nos necesitamos como iglesia. Todos somos pecadores, pecadores arrepentidos, pero nos necesitamos, hermanos, en nuestras debilidades. Hoy un día usted está mal, tal vez yo mañana, y voy a necesitar una palabra suya, y voy a necesitar que usted me ayude en cualquier cosa, sea material o lo que sea. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo verdadera. Concluyo con 2 llamamientos. Si usted está aquí en esta tarde
y no es parte todavía del pueblo de Dios. Y te has visto que practicas alguno de estos pecados idólatras o idolatría, todo lo que hemos estado hablando, sea externo o sea interno. Yo te digo, como dice la palabra, te suplico por las misericordias de Dios que recibas a Cristo como tu Salvador, que te arrepientas de tus pecados y pongas la fe en Jesucristo, el único que puede salvarte y reconciliarte con el Dios verdadero. El Señor dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que nosotros vengamos a la iglesia no nos hace cristianos. El que usted vaya a otra iglesia o lo que sea, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano verdaderamente es un arrepentimiento genuino delante de Dios. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, y ese único Salvador es Cristo Jesús, el Señor. Y dice la palabra claramente que si lo rechazamos, iremos al infierno, a la condenación eterna. Pero Cristo vino a este mundo para dar esa esperanza, para salvar a su pueblo. Y si tú eres parte de ese pueblo, arrepiéntete y cree en Jesucristo en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, aquellas personas que están arrepintiéndose de sus pecados, yo te pido, Señor, que tú obres profundamente en sus corazones, que cambies ese corazón de piedra. Y como tú has prometido, aquel que salvas, poner un corazón de carne, un corazón que te ame, un corazón que te busque, un corazón que quiera vivir en santidad, en pureza, agradándote a ti, siendo luz y sal de esta tierra. Y en el nombre de Jesucristo, lávalo con tu sangre en este momento, Padre. En el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén.